para aquellas personas que saben el lenguaje de los labios, que pueden leer los labios. Y esa fue esa primera parte que duró 5 minutos aproximadamente. Bueno, ya oramos, para aquellos que nos están escuchando, ya oramos y esa es parte de hacer un programa en vivo. Bueno, la disculpa del caso nuevamente. Les decía de que en nuestros países a veces criticamos lo que hacen otras personas, otras iglesias con relación a las alabanzas. Nos marcamos en un parámetro en el cual es el que conocemos. Pero en otros países, en otras zonas geográficas del mundo, la alabanza y los cultos pueden que sean muy distintos a lo que nosotros realizamos. Vamos a hacer un viaje alrededor del mundo en los próximos días en el sentido de ir a las diferentes iglesias y poder grabar algunos materiales para que podamos ver cómo es la alabanza en las Antillas, República Dominicana, Puerto Rico, Haití, en Asia, en Sudamérica, en Norteamérica, en las diferentes regiones de Norteamérica, en Oceanía, en Europa, y posiblemente sean iguales o distintas. El punto es de que alabamos un mismo Dios. Hay muchas situaciones dentro de la organización de la Iglesia Adventista que también nos va a llamar la atención. Y ese es parte del crecimiento que queremos tener para con ustedes. Bueno, ya que hicimos la primera parte del programa en lenguaje de señas y de lengua, de lectura de los labios, voy a compartir con ustedes el dato estadístico de eso de la pandemia del coronavirus. Hermanos, más que nunca hoy estoy muy preocupado. Muy preocupado porque nuestras iglesias están habiendo contagios. Y contagios por nuestra irresponsabilidad. Iglesias que han tenido que cerrar de forma abrupta. E incluso, alguien decía, hay que lavar los trapos sucios en casa, no mencionarlos, pero en este caso quiero hacerlo público porque igual usted puede que sea parte del miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día o no miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero esto aplica a todos en general. No estamos hablando solo de la Iglesia, pero específicamente a nuestros hermanos de la Iglesia Adventista va ese mensaje específicamente. Voy a dar el dato estadístico a nivel mundial que presentamos cada programa y les decimos de que en este momento tenemos 191 países igual que están contaminados con el coronavirus. COVID-19. De ellos han muerto ya en ese momento 2.023.095 personas. 2.023.095 personas. Y la cantidad de infectados a la fecha es 94.544.994 personas. De nuevo, 94.544.494 personas. Llegamos a los 2 millones de fallecidos. Estaba buscando un dato que encontré el día de ayer y lo compartí porque me parece relevante por lo que está ocurriendo. Les decía de que estoy muy abrumado porque se están contagiando muchos miembros de iglesia, en la iglesia. Una de las iglesias que yo aprecio mucho nos informaba de que hubo una reunión de ancianos presenciales y todos los que se reunieron están contagiados del COVID-19. Fue una reunión de planificación, fue una reunión para
celebrar los logros obtenidos durante el 2020 y planificar lo que va a ocurrir en el 2021 dentro de la iglesia. Así que tuvieron una reunión de ancianos, de líderes, en convivio y de trabajo. Y una persona contagió a los demás. Bajaron la guardia. Abajo mascarillas, comamos, bebamos, oremos, le damos la palabra de Dios y planifiquemos. Muchos dirán, hermano, pero usted está siendo sarcástico, jugando con las cosas de Dios. No. Estoy tratando de que usted razone lo que estoy diciendo. Podemos trabajar en la obra de Dios y aún así perjudicar a los demás. El coronavirus, el COVID-19, no es un juego. Debemos de aprender a ser coherentes. De la misma manera el descoherente, ¿no? Pero debemos de ser coherentes. Es predicar y hacer. Lo que decimos y hacemos debe ser de la misma manera. El antecedente que tengo de lo que ocurrió en esta iglesia específicamente, hay muchas anécdotas y testimonios de otras iglesias que ha ocurrido similares situaciones de contagios, es que uno de los ancianos en su casa tenía un familiar con el COVID-19. Si hay un familiar en su casa que tiene el COVID-19 y los demás miembros de la familia no lo tienen, uno es aislar a la persona, pero hay un periodo en el cual el contagio es eminente. Así que en ese periodo eminente, que pudieron darse cuenta de que la persona ya se sabía que estaba contagiada, pero la familia habían hecho su muestreo y salieron negativos, él, de manera irresponsable, fue a esa reunión con otros ancianos. De ahí de que esos ancianos, póngale que junta de iglesia de siete ancianos, se contaminan y van a la iglesia el sábado siguiente. Nadie sabía que tenían COVID-19. Pero contaminaron a otros hermanitos que llegaron a la iglesia a alabar el nombre de Dios, sin saber. Uno baja la guardia. Uno baja la guardia en la casa, con los familiares, con los amigos, con los hermanos de la iglesia. He escuchado mucho el hecho de cuánto añoro darle un abrazo a nuestros hermanos, estrecharle las manos, verlos. Y mentalmente nos preparamos para ir a la iglesia, vamos a la iglesia porque hay muchos mensajes que nos están dando a través de las redes sociales de que es mejor estar de manera presencial en la iglesia, que es feo estarle predicando a las bancas, teniendo toda la tecnología y estar predicándole a las bancas. Nos sentimos solos, hermanos, no nos sentimos bien, y ese no nos sentimos bien va esparciéndolo a todos los que nos están escuchando y dicen, sí, no tampoco, y empiezan a mandarle mensajes al pastor, no, pastor, debe de abrir la iglesia, debe de hacer esto, debe de hacer lo otro. Y al final manda la mayoría. Se apertura la iglesia y ahí están los hermanitos, estamos contentos y eso es lo que queríamos, verlos a los hermanos, pero aún nos hace falta, deberían de estar todas las bancas llenas. No se puede. Pero las familias pueden sentarse juntas, indistintamente. En este momento, a nivel mundial, ni usted ni yo sabemos si tenemos el COVID-19. No tenemos ningún síntoma, porque los síntomas no ocurren ya. Me cayeron papilas de gotículas, como le llaman, y ya me infecté. Inmediatamente yo siento que ya sé que estoy infectado de coronavirus. No lo sabemos, porque nuestra mente, de primas a primeras, no lo puede detectar.
ese periodo de que podamos tener contacto con alguien que no sabemos tampoco que tiene coronavirus, nos puede contagiar. Entonces, el punto es que cualquier persona puede ser que tenga el virus del COVID-19. Cualquiera. Por eso el aislamiento, no dejar que llegue nadie a su casa, no ir a meterse a la casa de nadie, a visitarle por más que quiera, ore de manera virtual, léale la palabra de Dios a través del teléfono, la tecnología no lo permite. Pero no, queremos hacer las cosas presenciales, que es lo mejor, que esa es la mejor manera que Dios así lo quiere. Entonces hay personas que predican de esa manera. ¿Por qué vamos a temer si tenemos un Dios todopoderoso que nos va a proteger? Tiene que ser de manera presencial. Les estoy hablando de un caso así, que lo he podido palpar, donde vimos la cronología de lo que ocurrió. Esa familia de ese anciano que tenía un hijo con el COVID-19, toda la familia tiene el COVID-19. Toda esa familia fue a trabajar, hizo actividades teniendo una persona con coronavirus. Hay medidas de bioseguridad que nos han estado reiterando ya casi un año. Aíslese, póngalo en cuarentena, aparte un cuarto, atiéndalo, lávese, báñese, todo lo que sea, para que pueda salir, hágase la prueba. La iglesia cerró. Este sábado no cerró. Pero ya en lo que resta del mes de enero, clausurada. Solo van a poder hacer eso que estamos haciendo nosotros, con los que van a dar la escuela sabática, el culto divino y todo, es participar en la iglesia, pero el mal está hecho. ¿Qué pasó ahí? Dios puede protegernos, Dios nos guarda, nos cuida, pero somos propensos como seres humanos a contagiarnos de enfermedades, y en este caso de una que es casi mortal, como el COVID-19. ¿Quién cometió el error? Una persona. Contagió a 7 personas más que fueron a sus hogares y posiblemente contagiaron a su familia y fueron a la iglesia y contagiaron a hermanos de la iglesia. Un común denominador. Lo que nos dicen y nos han estado diciendo, pero nosotros cerramos nuestros oídos, cerramos los ojos para no ver ni escuchar, de que el coronavirus es un multiplicador. Yo tengo el COVID-19 y puedo infectar mínimo a 10 personas. Así de rápido. Que traté de alguna manera en la casa, en el trabajo, en el supermercado, en diferentes lugares. Hay detalles ya específicos que nos dicen lugares que son un riesgo total. Si los puede evitar, evítelos. Y así va dándole una serie de lugares de alto riesgo de contagio para el COVID-19. Así que esa primera parte, muchos de ustedes que están en casa también nos pueden ayudar con testimonios. Porque hay un refrán que ha estado circulando en los últimos días, hasta que los muertos son tus muertos, entonces vamos a aceptar lo que está ocurriendo. Mientras los muertos sean de otras familias, no se cuidaron, esto, lo otro y todo eso, nosotros, light, bajamos la guardia. Les decía que quería compartir algo, y esto está en
los diarios a nivel mundial. No ignores ese titular, dice la información de CNN. La pandemia está empeorando. Lo que sucede después depende de ti. Y lo que me llamó la atención de todo esto, va dando un dato estadístico abrumante de la cantidad de contagios que hay. Desde el 2 de enero va manejando cantidades, 300,000, y después el 600 y tantos, muertos tantos, y va dando esos datos de situaciones diarias. A lo que voy es que nosotros somos un país tercermundista, y de los tercermundistas, de los últimos, ¿ok? En cuanto a crecimiento en todas las áreas. Estados Unidos, la potencia mundial que conocemos, es, miren esto, eso es lo que me impresionó cuando leí dice, las cifras reales podrían ser mucho más altas, hablando de Estados Unidos específicamente, más altas porque Estados Unidos está a la saga de docenas de otros países en la proporción de casos de COVID-19 que se analizan mediante secuenciación genética. Lo que es el hisopado, las muestras. Dice, Estados Unidos ocupa el lugar 61 en la rapidez con que se recolectan muestras de virus de pacientes, se analizan y luego se publican en una base de datos internacionales para encontrar nuevas variantes. Lugar 61. Muchos países del lado de Europa, Asia, tienen primeros lugares. Así que nosotros no tenemos laboratorios adecuados porque se han arruinado. No tenemos datos reales de lo que está ocurriendo en nuestros países, en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y al no tener la información, creemos que todo está bien. Sigamos orando. Sigamos pidiendo a Dios que nos proteja. Y Él lo hará. Somos una muestra si seguimos las medidas de bioseguridad. Esta semana han muerto muchos amigos, colegas en lo que son medios de comunicación, muerto cualquier cantidad de personas. Vemos lo que está ocurriendo en los mercados. Un incendio que ocurrió hace unos días en Comayagüela. La mayoría de los mirandas andaban sin mascarilla. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Abriendo la boca. Las concentraciones políticas, líderes que quieren llegar a la presidencia de la República para rescatar el país, dicen, el 50% de los que van a esas reuniones no andan mascarilla. Hay que ser coherentes, como dicen, si nos preocupamos por el pueblo. Ha pasado el tiempo, vinieron las fiestas navideñas y Año Nuevo, bajamos la guardia y ahí están muchos de nuestros amigos muriendo por sus reuniones familiares. No quiero ser ave agorera, como dicen, de mal agüero, e insistir, pero cuando llegan cerca de nuestra familia, cuando vemos amigos que están contagiados y creen que no, es una simple gripe porque la mente nos juega esa situación de seguridad, no decir, no, es una gripe. Nada de eso, no, a mí no, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Si loco me voy a hacer el examen para saber si tengo el COVID. Tengo una carraspera por ahí, me duele el cuerpo, pero no, es normal. No, tengamos mucho cuidado. Ahora no solo están muriendo ancianos, personas con enfermedades base, sino que llevan niños, jóvenes, adultos, que están muriendo. A raíz de que alguien
sabiendo que en su casa hay alguien con contagio, salió. Y sin querer, porque nadie lo hace de manera consciente, porque dice, yo no lo tengo. Aquel es el que lo tiene. Yo me he cuidado, ni me he acercado a él. Pero tengamos cuidado, mucho cuidado con lo que hacemos. En esta situación de la pandemia del 2000, del COVID-19, un regalo del 2019 que nos sorprendió, regalo sorpresa el 2020, y en el 2021 estamos esperando el milagro de la vacuna. Algo más, hermanos, algo más. Es decir, el programa de hoy va a ser solo de COVID, ya me llevé media hora, ¿cierto? Pero es que no cabe en mí no ser, teniendo la oportunidad de dar un mensaje para que usted despierte y haga despertar a otros. Y eso es lo bonito de hacer estos programas y tener las redes sociales, YouTube, Facebook, porque después me tomo el tiempo, bajo el programa, gracias a Estéreo Fe que nos permite estar en Facebook Live. De esa manera puedo grabar los programas, copiarlos y colocarlos en las diferentes plataformas y están ahí vigentes para que la gente los pueda ver. Claro, escuchan 5 minutos de solo movimiento de labios, ya cortan, ¿no? Pero es la ventaja de poder correr los programas hasta poder escuchar. Bueno, este es el siguiente detalle para aprovechar. A las personas que se han contagiado del COVID-19 y han logrado, gracias a Dios, salir de esta enfermedad, se pueden contagiar nuevamente. No, pero se pueden contagiar. Se los digo por conocimiento de causa. En esa iglesia que les cuento, los hermanos que les había dado ya el coronavirus, ya habían salido y habían dado gracias a Dios, porque los libró del coronavirus, de la muerte del coronavirus, que se han contagiado nuevamente. Hay una serie de estudios, tendré que invitar a Elmer López. Voy a decirle a Elmer, déjenme si tengo programado el domingo próximo. Creo que el domingo próximo ya estoy lleno. Ya no tengo opción de invitar. Pero voy a ver si puedo invitar a Elmer el jueves para que nos acompañe al programa Dios con nosotros, aunque es un programa que tengo programado para el Día de la Mujer. Porque a veces ya me pasó, ni me cuido, ya me va a volver a pegar, ya tengo todas las defensas, pero esto del coronavirus como que le baja las defensas a uno. Y tiene que volver a retomar las defensas, entonces si tiene las defensas bajas, le va a pegar y puede que sea mayor la situación, el problema mayor de esto. Así que si a usted ya le dio, no crea que ya está inmune, que no necesita la vacuna. Póngase la vacuna, bueno, cuando venga a Honduras. ¿Cuándo? Algún día. Pero sí va a venir la vacuna a nuestro país. Hermanos, seamos responsables. No sigamos arriesgando a nuestra familia, arriesgando a nuestros hermanos, porque el coronavirus no es un juego. Bien, vamos a compartir el material que les decía del estudio de la escuela sabática de la semana pasada en este formato de dibujos que me pareció muy práctico, que lo compartimos la semana pasada. Así que vamos a estudiar. Este video es patrocinado por YATPA, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Isaías, consolaos, pueblo mío. Lección 3. Cuando tu mundo se cae a pedazos. Cuando el rey Usías murió, comenzó a reinar en su lugar su hijo Jotam. Y Jotam
¿Hizo lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios? La Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, al igual que su padre Usías, no tuvo el valor de quitar los lugares altos donde el pueblo ofrecía sacrificios a los dioses falsos. Y me imagino que eso tuvo sus consecuencias. Por supuesto, cuando el rey Jotam murió, después de haber reinado 16 años en Judá, le heredó el trono su hijo Acaz, quien tan solo tenía 20 años. Esos lugares altos llamaron tanto la atención del joven rey Acaz que en vez de adorar a Dios como su padre Jotam y su abuelo Usías, se dedicó a adorar dioses falsos. Y no solo se dedicó a adorarlos, sino que se atrevió a pasar por el fuego a uno de sus hijos, sacrificándolo en honor a esos dioses. ¡Uf! Ese sí que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Llegó demasiado lejos. Lamentablemente sí. Sin embargo, cuando le damos la espalda a Dios, Él, en vez de destruirnos, que es lo que merecemos, busca la manera de llamar nuestra atención para que regresemos a Él. ¡Gloria a Dios! Grande en paciencia y misericordia. Amén. Pero escuchen bien. Muchas veces ese llamado lo hace permitiendo que nuestro mundo se caiga a pedazos. ¡Oh! Y me imagino que eso fue lo que le pasó al rey Acaz. Correcto. Y para entenderlo, necesitamos hacer un repaso del contexto político de la época. Ya habían pasado unos 200 años desde que Judá e Israel dejaron de ser una sola nación para convertirse en dos naciones vecinas, pero no justamente en vecinos amigables, sino en acérrimos enemigos. Entonces el rey de Israel, que se llamaba Peca, y el rey de Siria, que se llamaba Resín, se unieron contra el pequeño país de Judá y subieron a Jerusalén para hacer guerra contra el rey Acaz. Cuando la noticia de la coalición llegó a oídos del rey, se le estremeció el corazón y el corazón del pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Era el momento de buscar a Dios. ¡Claro! Dios podía perdonarle y ayudarle. Así es, por eso Dios le envió al profeta Isaías, pero no todos responden al llamado de Dios de la mejor manera. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué debemos hacer cuando nuestro mundo se cae a pedazos? En primer lugar, aceptar la ayuda de Dios. Dios no esperó a que el rey Acaz cayera de rodillas humillado implorando su ayuda. No, Dios buscó a Isaías, el príncipe de los profetas, para que hablara al rey en su nombre. Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. ¿Lo notan? El GPS de Acaz hace rato que no mostraba la ubicación de Dios, pero el GPS de Dios, ese que nunca falla, sabía exactamente la ubicación de Acaz. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, y la mano de Jehová no se ha acortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Cuando tu mundo se cae a pedazos, recuerda que el GPS de Dios nunca falla. Él sabe perfectamente dónde estás y cómo estás. Y no importa cuán culpable seas de ese desastre, Él te ofrece su mano poderosa para ayudarte. Cuando nuestro mundo se cae a pedazos, solo tenemos que dejarnos alcanzar por Dios y aceptar su ayuda. En segundo lugar, ver el problema desde la óptica de Dios. Para una hormiga, 2 fósforos encendidos son como 2 grandes incendios que no puede apagar. Para nosotros, 2 fósforos encendidos son tan insignificantes que con un pequeño soplo los apagamos por completo. De igual forma, para Acaz la invasión de Israel y Siria eran 2 grandes incendios incontrolables, pero Dios le invita a ver su problema con los ojos del Altísimo. Le manda a decir con Isaías: Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. Cuando nuestro mundo se cae a pedazos, sentimos que el problema es más grande que nosotros, pero como alguien escribió, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema:
cuán grande es Dios. En tercer lugar, creerle a Dios. Isaías, aceptando el encargo de Dios, salió con su hijo al encuentro del rey Acaz en el acueducto. ¿Recuerdan cómo se llamaba el hijo de Isaías? Sear-Jasub, que significa un remanente volverá. ¡Qué nombre tan extraño! Así es que el nombre era un mensaje profético para el pueblo. ¿Se imaginan la cara de Acaz cuando Isaías le presentó a su hijo por su nombre? Dios nos habla a veces de las maneras más extrañas e inimaginables, pero nos habla y nosotros debemos creerle. Además, el profeta le asegura al rey que los planes de Israel y Siria contra él no prosperarían, pero el rey debía creerle a Dios. Jehová el Señor dice así: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Por si fuera poco, Dios está dispuesto a ayudar la fe del incrédulo rey al decirle a través de Isaías: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Están conscientes de esa oferta? Podía pedir lo que quisiera, una montaña de oro o millones de soldados para vencer a sus enemigos. Dios está haciendo todo lo posible por ayudar al rey. Acaz debió aceptar la ayuda de Dios, ver el problema desde la óptica de Dios, creerle a Dios e incluso pedirle una señal a Dios. Pero ¿saben cómo contestó? No pediré y no tentaré a Jehová. A primera vista, la respuesta de Acaz parece piadosa y respetuosa, pero la realidad es que no creía y no permitió que Dios lo ayudara a creer. Prefirió buscar la ayuda de un rey pagano y malvado como Tiglat-Pileser III, el rey de Asiria, un error que pagaría con creces más adelante. Cuando nuestro mundo se cae a pedazos, debemos recordar que si no creemos, de cierto no permaneceremos. Y en cuarto lugar, aceptar su máxima oferta. Ya vimos cómo Acaz rechazó la oferta de Dios de pedir lo que quisiera, pero ¿saben que esa no es la máxima oferta de Dios? Ante la incredulidad del rey, Dios le pone una mejor oferta sobre la mesa. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Más allá del cumplimiento de esa profecía en los días de Isaías y el rey Acaz, la promesa de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, se cumplió en la venida de Cristo Jesús a este mundo, y esa es la máxima oferta de Dios para la humanidad. La tía Elena así lo confirma. Emmanuel, Dios con nosotros. Esto lo es todo para nosotros. Qué ancho fundamento coloca para nuestra fe. En un mundo lleno de publicidad engañosa, muchos han perdido la fe en las ofertas que salen en la tele, la internet o los centros comerciales. Pero Dios no es hombre para que mienta. Sus promesas son fieles y verdaderas, y sus ofertas son para aprovecharlas. Aprovechemos la máxima oferta de Dios para el mundo. Aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Emmanuel. Entonces, cuando nuestro mundo se caiga a pedazos, Dios con nosotros. Cuando la tentación nos haga tambalear, Dios con nosotros. Cuando la enfermedad y las lágrimas toquen a la puerta, Dios con nosotros. Y hasta podremos decir como David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie Isaías, Consolaos, pueblo mío. Complementa estos estudios con el libro. Bien. De una manera sencilla y práctica, que nos va orientando el repaso de la lección. Usted lo puede buscar en las redes sociales, en YouTube. El día viernes ya está este material. Si usted quiere ir preparado y que le complemente el estudio de la lección de Escuela Sabática. Lo estamos presentando los domingos, por eso tenemos el material de la próxima semana. Pero es como una reafirmación al estudio. Insisto, cada uno de los expositores
uno lo lee y lo aplica según su criterio en un momento determinado. Cuando lo comparte en la iglesia o a través de la manera virtual, lo ubica en otro contexto. Pero cuando lo vemos a través de este tipo de material, se fundamenta, se queda en nuestras mentes. Dios está con nosotros, en las buenas y en las malas. Él está con nosotros. Depende de nosotros que estemos con Él. Hoy quería tomar el tiempo. Estoy entre poner al pastor Bullón como material o exteriorizar algo que me ha llamado la atención y que he estado leyendo en mis momentos de meditación temprano en la mañana, de un material que se llama Encuentro. Por lo general, tenemos ya casi un año de realizar estos programas. Y no quiero tomarme atribuciones de ser el centro en cuanto a predicar, hacer todo. Pero en mi corazón hay veces que deseo desarrollar un tema. Y es el aspecto, estoy todavía, voy a revisar el tiempo. Tengo al pastor Bullón ahí en espera. Muchos me dirán, no, pon el tema del pastor Bullón. Posiblemente sea el que haga. Este material me llamó profundamente la atención. Si lo encuentro, lo comparto de una vez. No visual, sino que vamos a leerlo. Porque tiene algo que no sé si a usted le ha pasado, pero ese material nos dice que estamos viviendo unas situaciones personales en cuanto a conocer a Dios. ¿Qué tanto usted y yo conocemos a Dios y conocemos a Jesús? ¿Qué tanto hemos sido prácticos o teóricos con nuestra relación con nuestro Padre Celestial? Déjenme ver, porque tiene una repetición, pero creo que vale la pena compartirlo en ese momento, porque ya de aquí en adelante, el próximo sábado, voy a tomarme el tiempo, ¿ok? Porque de aquí en adelante, desde el próximo domingo, jueves, está copada toda la agenda, todo el año, con invitados especiales. Tenemos desde el próximo domingo invitados que no han estado en los programas, ni de Dios con nosotros, ni caminando con Dios. Hasta llegar a la fecha, no recuerdo en ese momento si fue el 9 de abril o 14 de abril, que empezamos a realizar el programa Dios con nosotros y 4 días después el nuevo Amanecer con Cristo. El primer programa de Dios con nosotros lo tuvo el pastor Richard Howell. Así que lo que estoy haciendo es calendarizando, ya está copado todo el año, nuestros invitados, 10, 12 o más, de aquí a cuando lleguemos a la fecha de abril del primer aniversario de los programas. Y vamos a invitar a cada pastor en ese orden cronológico como estuvieron con nosotros. Pastor Richard Howell, Pastor Britton, Pastor Enrique Guzmán, Pastor Cadavid, Nilda Suazo, Pastor tal, Pastor Adán Ramos,
todos los que han estado en el programa, como haciendo un recuento de qué ha pasado en sus vidas dentro de el periodo de un año, sus experiencias con eso del COVID y todo lo que ellos nos pueden dar, más el mensaje preparado para esa fecha. Así que ya tenemos todo el año lleno. Bien. Dice este material. Que tiene un salto que no lo logré definir. Voy a ver si lo logro ubicar en ese contexto de salto. ¿Cómo tornar real el cristianismo? Escrito por el pastor Boris Bender. Con humildad y espíritu de sumisión vamos a presentar el siguiente material. ¿Ya imaginaste qué sucedería si Dios estuviese perdido? En el pasado pareció estar perdido, que algunos creyeron que estaba muerto. Si Dios no está perdido, ¿por qué es tan difícil encontrarlo? Eso es lo que llamó la atención de ese material. Hace varios años, leí una carta escrita por un joven de edad colegial y jamás fui capaz de olvidar su clamor pidiendo socorro. Muchos de nosotros, fieles, jóvenes, miembros de la iglesia, estamos en una situación desesperada. Tenemos una enorme, amplia y profunda necesidad que no está siendo satisfecha. Estamos muriendo de inanición porque no estamos siendo alimentados. Por favor, tómenme en serio, porque yo sé de lo que estoy hablando. Diariamente, jóvenes están dejando la iglesia, amargados, desengañados y sin esperanza, mientras otros ni se interesan por la religión, pues no ven en ella nada que los ayude. No necesitamos más sermones en relación con dar testimonio a otros. Muchísimas veces nos es dicho que debemos compartir el Evangelio, pero al responder a este desafío descubrimos que no tenemos nada que decir. Oigan bien, ¿cómo podemos convencer a otros de esperar el retorno de Cristo si la mayoría de nosotros no podría reconocerlo si viniese hoy? Necesitamos de alguien que nos hable sobre Dios. Sabemos todo en relación con doctrinas y prácticas de la iglesia. Conocemos muchas cosas, pero no conocemos a Cristo. Nunca nos lo presentaron. Y a menos que Dios obre un milagro y se nos revele, jamás lo conoceremos. Por favor, enséñennos cómo conocer a Dios y su carácter. Somos bebés espirituales. Necesitamos a Jesús. Anhelamos conocerlo. Muéstrennos con su experiencia personal cómo podemos comunicarnos con Él. Nuestra mayor necesidad es conocer a Dios. ¿Pueden mostrarnos cómo encontrarlo? Esta interrogación sobre cómo encontrar a Cristo no está confinada a los jóvenes de 20 años de edad, que es la edad del que escribió esta carta. Personas que durante 20 años han sido fieles miembros de iglesia, el conocimiento de las dos, que vamos a ver, personas que tienen más de 20 años de estar dentro de la iglesia, tampoco han encontrado a Dios o a Jesús.
Personas que durante 20 años han sido fieles miembros de la iglesia La Perdida. En la primera historia, un pastor que tiene 100 ovejas en su rebaño nota que está faltando una. En algún lugar del desierto la oveja estaba perdida, y si la dejase al desamparo y sola, continuaría vagando hasta morir. A pesar de conocer su situación, ella no sabía el camino de regreso. Miren, hay en la Biblia esas 3 parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, y yo le sumo una más. A lo que vamos con esta reflexión que nos presenta, dice que el pastor salió al desierto y buscó la oveja perdida hasta encontrarla. Con gran regocijo la llevó a casa y reunió a sus amigos y a sus vecinos, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Lucas 15, 16. Jesús aclaró muy bien que la salvación no viene de buscar a Dios, sino por la forma en que respondemos a la búsqueda que hace Dios de nosotros. Así como la oveja, podemos saber que estamos perdidos, aunque no sepamos el camino de regreso. Pero Dios sale a buscarnos. La segunda historia, contada por Jesús, trata acerca de una mujer que poseía 10 monedas de plata. Una noche, al contarla, descubrió que le faltaba una, probablemente perdida en algún lugar dentro de la casa. Encendió una lámpara y buscó por toda la casa tratando de encontrarla entre sus pertenencias. La búsqueda continuó porque no importaba cuán pequeña fuera la moneda, esta todavía era muy valiosa a los ojos de esa mujer. Notemos que, al contrario de estar perdida en las montañas o en el desierto, esta moneda estaba perdida dentro de la casa. La moneda ni sabía que estaba perdida. Sin embargo, su dueña lo sabía y la buscó hasta encontrarla. Para conmemorar, celebró una fiesta. Nuevamente, Jesús resaltó el hecho de que el valor de una alma jamás puede ser subestimado a los ojos del cielo. Entonces Jesús concluyó su mensaje con la parábola del hijo pródigo. Un hijo desagradecido que calculó deliberadamente su perdición. Se fue con tanta riqueza como pudo llevar consigo y partió hacia un país lejano. Ahí se perdió intentando olvidarse de su padre. Huyendo por algún tiempo, pareció tener cierto tipo de éxito y encontró amigos que lo ayudaron a gastar desenfrenadamente su dinero. Pero llegó el día en que se vio sin recursos, gastó su abrigo, sus termos, su chaqueta, gastó su camiseta y finalmente, volviendo en sí, estando en un chiquero, recordó todo el amor que su padre le ofrecía. Ese mismo poder de amor estaba llevándolo de regreso y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Se conoce la historia. Lucas 15, 18. Existe perdón para el pecado deliberado. Dios perdona a los que apostatan y planean perderse. Esta parábola enseña que, aunque sepamos nuestro camino de regreso, Dios nos aguarda cada día en el portón de entrada, esperando que nuestra silueta aparezca en el camino. Al avistarnos, corre a nuestro encuentro para darnos la bienvenida con gran regocijo y felicidad. En estas 3 ilustraciones, Jesús demuestra su bondad y la amabilidad del Padre. En algún momento de la vida, nos identificamos con una de estas experiencias.
Podemos saber que estamos perdidos y sin embargo no sabemos el camino de regreso. Podemos caminar sin darnos cuenta de que estamos perdidos o podemos deliberadamente planear estar perdidos a pesar de conocer el camino de regreso. Jesús nos asegura que Dios busca a esas tres clases de personas. Todas son valiosas. Y el cielo siempre se regocija cuando alguna persona es salva. Este es el deseo de Dios. Este es el plan de salvación. Dios no es un ser evasivo que está jugando a las escondidas mientras nuestro destino eterno pende de la balanza. No está buscando evitarnos. Al contrario, servimos a un Dios que nunca nos deja solos ni vagando, ya sea que sepamos que estamos perdidos o no, ya sea que conozcamos el camino de regreso o no. En cada caso, Dios toma la iniciativa, quedándose con nosotros, atrayéndonos a Él y esperando hasta que percibamos su presencia. Continuamos buscando porque Él nos buscó primero. Lo amamos porque Él nos amó primero. Todo el camino, desde un mundo de gloria hasta un mundo de pecado y dificultades, siempre está buscándonos. Bueno, dirá alguien, si Cristo nos está buscando, ¿por qué es tan difícil encontrarlo? El problema siempre ha sido el mismo. Desde el principio, cuando el pecado entró al mundo, no podemos hallarlo porque ocupamos la mayor parte de nuestro esfuerzo y energía huyendo. Y a veces huimos después de haberlo encontrado. Adán escapó y se escondió entre los árboles y los arbustos del jardín del Edén, pues sabía que Dios vendría a hablar con él, como lo hacía diariamente. Después de rebelarse contra la voluntad de Dios, Adán tuvo miedo de encararlo. Finalmente, encontró un denso matorral y se escondió esperando que Dios no lo viera. Pero Dios corrió tras él. Jacob huyó de su casa y de su familia hacia el desierto. Su hermano quería matarlo e imaginó que su vida estaba a punto de terminar. Agotado, se acostó en el polvoriento margen del camino poniendo una roca de almohada e intentó dormir. Entonces vio en un sueño una escalera mística que iba de la tierra al cielo. Dios lo estuvo siguiendo y Jacob se emocionó al percibir que Dios todavía lo amaba, a pesar de su equivocación. Jonás también huyó de Dios. Receloso de llevar el mensaje a Nínive, escapó. Dentro del barco en alta mar pensó que finalmente había tenido éxito de su fuga, pero Dios lo siguió hasta el vientre de un gran pez. Saulo de Tarso intentó matar a todos los cristianos de Jerusalén. De ahí partió hacia Damasco con el propósito de acabar con los nuevos cristianos. Dios lo siguió, listo a perdonar su pasado y dispuesto a ayudarlo a construir una nueva vida. Lo siguió a lo largo del camino a Damasco, recordándole la oración que Esteban dijera antes de morir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Es muy difícil escaparse de Dios, pero con frecuencia hacemos todo cuanto está a nuestro alcance, toda maniobra y evasión para dejarlo atrás. En todos los casos estamos realmente escapándonos de la misma cosa, la sumisión. Intentamos escapar de aquel momento en que nos encontramos cara a cara con la verdad y percibimos que somos incapaces de administrar la vida y las cosas eternas. Nuestro ego y nuestro orgullo vuelven muy difícil nuestra propia redención. Nuestro corazón humanista prefiere la religión del hazlo por ti mismo, en la que confiamos en nuestra capacidad y nuestros recursos inherentes. Queremos apoyarnos en algo que podamos hacer,
de suerte que inventamos toda clase de medios para escapar de la sumisión. Frecuentemente buscamos mantenernos ocupados con asuntos bastante legítimos, tales como estudios o trabajo, para no tener que pensar seriamente en temas como el tiempo, la eternidad y la relación con Dios. A los estudiantes universitarios les agrada quejarse en relación con tener muchos deberes para realizar y no tener tiempo suficiente para cumplirlos. Pero recordando mis años de estudiante, creo que fueron los días más despreocupados de mi vida, porque ahora cada año que pasa trae más deberes y responsabilidades, mientras el tiempo parece moverse más rápido. Alguien me dio un libro con el intrigante título "Cómo vivir 24 horas por día". Planeo leerlo algún día. Todavía no lo hice porque no tengo tiempo suficiente. Si intentamos escapar a través de los deberes mundanos, seremos absorbidos por los placeres de esta vida. Huimos de nosotros mismos y de Dios, siempre en gran actividad, en constante movimientos, siempre buscando una excitación más, una emoción que aleje nuestros pensamientos sobre el futuro. Fuga orientada hacia el placer, desarrollamos una especie de síndrome para las eternas inquietudes. Si no podemos encontrar suficiente actividad o placer para mantenernos ocupados, quedamos trastornados, pues la peor tortura del mundo sería tener tiempo para pensar en Dios y en la eternidad. Aunque lamentamos el exceso de trabajo, estamos contentos también, porque esto impide que entreguemos el yo. Otra ruta de escape es la falsa religión. Nos revestimos de toda ostentación y comportamiento exterior y vocabulario religioso. Nos volvemos expertos en simulación, en representación, en fingir que estamos cerca de Dios, siendo que no es así. Cuando no podemos aceptar una relación de dependencia personal con Dios, buscamos maneras de evitarla. Nos agrada pasar buena parte del tiempo discutiendo, escarbando y analizando temas religiosos. Generalmente no hay ningún valor práctico en tales especulaciones, pero exhiben nuestra rapidez mental y engañan a otros llevándolos a pensar que somos religiosos. Sin embargo, a pesar de que deliberadamente estamos intentando huir de Dios, Él constantemente nos sigue, quedándose muy cerca, ayudándonos cuando no lo sabemos, guiándonos cuando no lo pretendemos. Él permanece con nosotros, buscando una oportunidad para darnos a conocer que nos ama y nos cuida aun cuando estamos huyendo. Todavía existe una forma mucho más sutil de huir de Dios, y no siempre estamos conscientes o dispuestos a aceptarla. Después de percibir nuestras necesidades de Dios, todavía podemos tropezar ante la idea de sumisión, de entrega, de suerte que buscamos, forjar nuestra propia ruta de salvación, tomando la iniciativa en la búsqueda, imaginando que por nosotros mismos somos capaces de hallarlo. Muchos de nosotros intentamos efectuar cambios de comportamiento, algo tangible para ser realizado. Nos analizamos e intentamos buscar a Dios a través de la autorrealización, usando un abordaje psicológico sin tener a Dios como centro y sin tener a Cristo como modelo. Intentamos renunciar a nuestras prácticas y hábitos pecaminosos, a nuestros malos pensamientos, a nuestra impiedad. Si obtenemos éxito de modificar nuestro comportamiento, si logramos convertirnos en personas correctas, de principios morales, entonces pensamos que encontramos a Dios. A veces creemos que encontramos a Dios cuando tenemos simplemente una debida combinación de tiempo, de tiernos sentimientos y exaltaciones emocionales. Religión sensacional, no fundamentada en la palabra de Dios. Buscamos una cierta atmósfera e intentamos rodearnos de personas correctas. El éxito
en encontrar a Dios es medido por el número de lágrimas derramadas, por los escalofríos que recorren nuestra columna, por las suaves luces y la música que ayuda a sentirnos religiosos. De algún modo, pensamos si conseguimos el ambiente adecuado, recibiremos una enorme inyección espiritual que durará hasta el próximo reavivamiento emocional en algún lugar. Y si sucede, como todos los momentos de escape, los momentos y métodos de escape de la verdad, momento en que percibimos la necesidad de nuestra rendición a Dios, intentamos huir respondiendo a un llamado al altar, o yendo a la iglesia, o conversando con el pastor. Intentamos esquivarnos, decidiendo que nunca más practicaremos ciertos actos. Hacemos todos los tipos de promesas y esfuerzos, pero los días pasan y nuestra oficina está sin la marca de nuestras rodillas y la tapa de nuestra Biblia, en donde se retrata la vida, el carácter de Jesús, acumula polvo en nuestros estantes. Es complejo el hecho de que muchos no hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios. Ni a Jesús. ¿Cuál es su relación con Dios y Jesús? ¿Lo ha encontrado? ¿Con quién habla usted? ¿A quién se dirige usted? Yo decía que añadía una parte adicional con relación a la oveja perdida. La oveja estaba dentro de un grupo, según el canto, recuerdan las 100 ovejas que había en el rebaño. El pastor andaba con ellas de noche y de día. Pero hubo un día en el cual hacía falta una oveja. Estaba dentro del grupo, dentro de la feligresía de la iglesia. Y esa oveja no estaba más en ese grupo. ¿Por qué las otras ovejas no se perdieron? Porque estaban cerca del pastor. Estaban cerca de Dios. Con la pregunta que hacía el joven, no hemos aprendido a conocer a Dios. No conocemos a Jesús. Porque no estamos cerca de Él. Porque no escudriñamos la Escritura buscándolo a Él. Nos dicen, escudriñad las Escrituras y leemos la Biblia y nos volvemos expertos en la Biblia. Pero no vivimos lo que leemos. Así que esta oveja está dentro de la iglesia, asiste a todos los cultos, asiste a la iglesia, asiste, pero le llama la atención algo y sale. ¿Qué hace el pastor? Cuenta su rebaño, le falta una y sale a buscar. Podemos imaginarnos lo que usted quiera. ¿Puede usted ubicarse en ese contexto? Yo, miembro de una iglesia, miembro de un rebaño, me salí de ese rebaño. ¿Por qué se va a salir del rebaño si usted conoce el amor de Dios, el amor de Jesús? ¿Es coherente salirse de este rebaño? Trayendo esta palabra en mente, ¿no? No. Me parece que no. Si yo tengo una relación cercana con Dios, no me voy a salir de la iglesia.
porque miles de jóvenes, miles de adultos salen de las iglesias. Lo interesante con esto, me decía Saúl Ordóñez, el pastor Saúl Ordóñez, dice, Elvin, es que van a hacer obra misionera afuera. Normalmente regresan a la iglesia y ya vienen con esposa e hijos, o sea, trajeron miembros a la iglesia. Sí, puede que sí. Lo interesante de eso que podemos ver, por su experiencia, mi experiencia es que el pastor fue a buscar. Dios fue a buscarle. Jesús fue a buscarle a usted y a mí. Y nos trajo de regreso. Nos abrazó. Se alegró y hizo fiesta con esos regresos. ¿Cuántas personas, como usted y yo, hemos visto hermanos que regresan a la iglesia después de muchos años de retirados? ¿Pero por qué se fueron? Porque no tenían una relación con Dios. El que regresa a la iglesia, casi te puedo garantizar, que ha tenido una relación, un reencuentro con Dios, un reencuentro real. Eso no quiere decir que tengamos que irnos para encontrarnos con Dios. Pero ocurre. ¿Okay? Ocurre. Esa es la oveja perdida. Miembros de la iglesia, jóvenes adultos, que han estado durante muchos años con el pastor, se van de la iglesia. ¿Por qué? Usted sabe. Pero Dios los busca y los trae nuevamente. La otra situación es, está en la iglesia, nació en la iglesia, convive con los miembros de la iglesia, pero no tiene la relación con Dios. La oveja perdida, aquel que está dentro de la iglesia, perdido. Cualquier cantidad de años en la iglesia, cualquier cantidad de trabajo haciendo en la iglesia, cualquier cantidad de actividades participando en la iglesia, predicando en la iglesia, dando escuela sabática, participando en sociedades de jóvenes, cultos de miércoles, lunes, semanas de oración, campañas evangelísticas, participando. Pero perdido. No tiene una relación con Dios ni con Jesús. Tiene una relación de liderazgo, tiene una relación de actividad. Llena toda esa actividad para sentir que él merece estar ahí y que va a ser salvo, por decirlo de esta manera. Hay personas dentro de la iglesia que aún no aceptan el sacrificio de Jesús. Cristo vino a morir por usted y por mí. Pero no, yo tengo que hacer algo más. Yo debo de leerme la Biblia de pe a pa, ser preparado en conocimiento del espíritu de profecía, saber las reglamentaciones, saber las 28 doctrinas, saber cómo funciona toda la actividad de la iglesia. Soy experto. Y los vemos desde el púlpito predicando, hablando con aquella sapiencia, pero no hay amor, no hay relación con Dios, porque yo tengo que hacer mi parte. Si yo no hago mi parte, no voy a ser salvo. Y lo predicamos, hermano, para que perdón, vamos a tomar un poquito de agua. Cuando me emociona, se me va. Dice, hermanos, si tú no sales a hacer obra misionera, te vas a perder. Tú tienes que hacer el trabajo que te corresponde en la iglesia.
Si tú no estudias los libros del espíritu de profecía, te vas a perder. Tienes que saberte de pe a pa todo. Tienes que ser de esa manera, porque si no, te vas a perder. Usted se va a perder por no leer los espíritus de profecía. Usted se va a perder por no estudiar la Biblia. Usted se va a perder por no hacer obra misionera. Pregunto. No. Usted se va a perder por no aceptar a Cristo como su Salvador personal. Usted se va a perder porque no acepta que el don de la vida eterna es por gracia. Usted se va a perder por creer que guardar los mandamientos implica que por eso se va a salvar. Y en la iglesia adventista del séptimo día nos hemos vuelto legalistas. Y la referencia está en la misma Biblia. Cristo vino al pueblo escogido, al pueblo de Israel. ¿Lo aceptaron? No. Porque los parámetros de los judíos, de los rabinos, de los sacerdotes, de todos, eran sobre la expectativa de un ser humilde como Jesús, que hablaba del amor de Dios, restauraba vidas, sanaba con amor y le seguía a las personas. Yo escuché en una conversación conmigo, lógicamente, a una madre que cuando le pregunté acerca de su hijo, ¿cómo está fulanito? Y me dice, ahí está perdido. ¿Cómo que está perdido? Sí, anda en el mundo, que por allá, mira, que tiene el pelo por acá, que no sé qué. ¿Y qué importa que venga a la iglesia? Tiene que venir ordenado. Si él sabe los principios, él sabe que tiene que venir de traje, de corbata, de esto a la iglesia. El traje y la corbata no te salvan. Pero le digo, ¿cuál es el problema? Él ama a Dios, aquí le amamos y todo lo que sea. Vos y tu gracia barata. Cristo vino a morir por ti y por mí. Cristo vino a morir por ti y por mí, y al resucitar nos permite tener la oportunidad de tener salvación y vida eterna. Pero estamos tan concentrados en ser expertos, que sepan que el hermano fulano de tal es el experto en la materia de mayordomía cristiana. Usted ya sabe de hermanos pastores sobre cuál es el tópico que van a predicar. Uno dice, sábado tal, le toca a fulano de tal, y dice, ok, espíritu de profecías. ¿De qué? ¿El otro hermano? No, de mayordomía cristiana. Y el otro, no sobre temperancia. Y el otro, no sobre alimentación. Son expertos en esas áreas. Y se meten tanto en ello que al final la relación con Dios no existe. Y tienen ese vacío que tienen que llenarlo con sapiencia. Y eso es preocupante. Esa es la oveja, esa es la moneda perdida. Miembros que estamos dentro de la iglesia y no sabemos que estamos perdidos. Pero usted y yo podemos entender en ese momento cuando estamos perdidos dentro de la iglesia es cuando no existe una relación con Dios. No existe oración, no existe estudio de la Biblia, no existe ese amor con Dios. ¿Es necesario hacer obra misionera? ¿Debemos hacer obra misionera? Sí. Pero todo ocurre con el crecimiento espiritual que usted tiene. Si usted no tiene una experiencia espiritual con Dios, ¿de qué le va a ir a hablar a la gente? Si usted no ha vivido esa experiencia, ¿de qué va a testificar? De lo que fulano de tal hizo, mire, escuché el testimonio de un hermano que esto y esto y esto, pero ¿y usted lo está sintiendo? ¿Lo vive? El hijo pródigo. Estoy tan bien, tengo tanto que quiero, ya no puedo estar acá. Tengo que irme, tengo que buscar.
El hijo pródigo no es igual que la oveja perdida. La oveja perdida se perdió. Le llamó la atención la luz y se fue por allá. Y nadie la llamó y la otra oveja dijo, vente, vente. No, no. La dejaron por allá, ni cuenta se dieron de que existía. Y eso es interesante, ¿sabe? ¿Cuántos miembros se bautizan cada año en su iglesia? ¿Cuántos se han bautizado en los últimos 10 años? ¿Cuántos siguen en la iglesia? Hay algunos hermanos que se bautizan y nadie los conoce, nadie se presenta con ellos, nadie hace relación, y esa es la oveja perdida, que llega emocionada a la iglesia y todo, esperando que le reciban con amor y cariño. Y se fue sentando en la primera banca, a la de en medio, atrás, y nunca nadie le saludó ni nada. Así que no pudo tener una experiencia con el Padre Celestial. No porque no fue a la iglesia por Dios. Alguien lo llamó, lo invitó, pero de la misma manera salió. Llenó los libros de récord de la iglesia, miembro bautizado tal. Pero a la revisión del siguiente año, miembros salidos de la iglesia, fulano, aquel que se bautizó, venía todo emocionado y se fue. Ya sabíamos que se iba a perder. La oveja perdida. Pero el hijo pródigo está en la iglesia, tiene todos los beneficios, participa en todas las cosas, él puede hacer y deshacer. Pero no tiene una relación de amor con el Padre. Así que voy a ir a probar el mundo que está consciente. El hijo pródigo se fue consciente. Pero no tenía una relación con el Padre de amor. El Padre sí le daba todo. Mira, papá, que eso sí, mira todo. Dios nos lo da todo. Y decimos, yo puedo hacerlo. Si aquí lo pueden hacer, afuera lo puedo hacer. Se fue. Y en un momento de su vida al mundo, lo perdió todo y regresó después de llegar a la peor situación de comer el alimento de los cerdos. Que ejemplificándolo con un hijo judío, pues es lo peor, ¿no?, que le puede ocurrir. Estar a nivel de los cerdos que son inmundos. Y regresa, pero después de analizar todo, las cosas buenas que es estar cerca del Padre. El Padre siempre se va a alegrar al ir a buscarlo y encontrar a la oveja perdida. Encontrar a la moneda perdida dentro de la iglesia. Y cuando ven que los hijos regresan, aquellos que se fueron de manera consciente. Y decía otro aspecto en el cual podemos ser nosotros los que hagamos que personas, hermanos de la iglesia, se vayan de la iglesia. Les ayudamos a que se vayan. Nos molestamos porque regresan. Y posiblemente de esos Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Si no nos arrepentimos, si no analizamos, si fuimos los que causamos que un hermano se fuera de la iglesia. Ese hermano difícilmente va a regresar a la iglesia de donde se fue, y se va a ir a otra iglesia. Y yo digo, si es adventista y tiene ese conocimiento de la palabra de Dios, tiene el amor de Dios en su corazón, posiblemente vaya a algunas de las iglesias católicas, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, pero al revisar todos los principios va a decir, no, mi iglesia es la iglesia verdadera y voy a la iglesia verdadera. Pero no va a regresar a la iglesia en la cual sus hermanos lo agarraron, lo desnudaron, lo tiraron a un pozo y lo vendieron. Como los hermanos de José. O esa persona que llegó a la iglesia y un hermano dice, no, este tipo yo lo conozco de mi barrio, es un perdido, este, y ahora viene dándola con ínfulas de santo, ¿y qué? Y no ha cambiado porque yo lo estoy viendo, el hermano del hijo pródigo. ¿Cómo es posible que hagan una fiesta, que maten el cordero, el becerro gordo,
perdón, por este que fue a derrocharlo todo. Cerrando la meditación, muchos, a pesar de estar en la iglesia, no tenemos una relación con Dios. No sabemos cuál es el gran amor de Dios. Porque queremos nosotros decir, a mi forma, yo conozco a Dios. La única forma de conocer a Dios es acercándose a Él, día a día, leyendo su palabra, doblando rodillas. La relación es entre usted y Dios. Pero vio, hay 4 situaciones en la vida que usted y yo podemos estar sufriendo. Estar en la iglesia verdadera, no estar cerca de Dios y estar alejados de Él y perdernos. Pero Dios siempre va a estar buscándonos a cada uno de nosotros. Más del 50% de la gente de la iglesia no permanece en la iglesia. El otro 50% está como la oveja perdida, como la moneda perdida, y así sucesivamente. Nuestro deseo y oración es de que Dios nos dé la oportunidad, a través del Espíritu Santo, de tocar nuestros corazones para tener ese encuentro personal con Dios. Oremos. Amantísimo Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor. Porque tú tienes el control de todo lo que sucede. Nosotros planificamos una situación y tú dices de esa manera tiene que ser. Esta mañana nos permitiste conversar acerca de la situación que vivimos en la iglesia en diferentes aspectos. Pero te pedimos que sigas con nosotros, que permita que nos acerquemos a ti, que encontremos ese verdadero amor que tú tienes con nosotros, como al enviar a tu Hijo para que tengamos salvación y vida eterna. Que podamos estar firmes hasta el momento, hasta el tiempo final. Señor, perdona nuestros pecados. Sana a aquellas personas que están enfermas. Provee y cubre todas las necesidades de las personas que lo necesitan. Y sobre todas las cosas, Señor, que en aquel día cuando Cristo venga podamos decir todos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y viviremos con Él por la eternidad. Pero pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga y les guarde, hoy y siempre. Y que en estas...